Buenos días, Virginia. Buenos días, Lucía. Buenos días, Bianca. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Geraldine, buenos días. Hola, profe. Hola. Jimara, buenos días. Hola, profe. Hola, Felipe. Mayra, buenos días. Escandra, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Más está por aquí. Rodrigo, buenos días. Josefina, buenos días. Buenos días. Buenos días. José, buenos días. Camila, buenos días. Buenos días. Buenos días. Valeria, buenos días. Nicole, buenos días. Muchachos, no se les olvide anotar su nombre completo en el chat para la asistencia. Gracias. ¿Quién más está por acá? Oh, vamos a mirar. ¿Quién más está? Christopher, buenos días. Margarita, buenos días. Buenos días, profe. Buen día, Buenos profe. días. Esperemos un minuto más para ver quién más se va a unir a la... Esperemos un ratico más. Gracias. Perfecto, ahora sí. Gracias. Se me olvida a veces. Gracias. Bueno, les comentaba entonces que en el día de hoy vamos a abordar el tema de transformación de esfuerzos. En clases anteriores estábamos viendo condiciones particulares de carga. Vimos elementos sometidos a carga axial, torsión, ¿cierto? Y los esfuerzos generados por momentos flectores. Veíamos entonces que dependiendo de la condición de carga, se generaban, ¿cierto? En diferentes puntos de un elemento estructural se generaban diferentes clases de esfuerzo, básicamente dos, ¿listo? Básicamente dos, ¿cierto? Esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un caso, fíjense, tenemos una pieza, ¿cierto? Esta es una pieza, ¿cierto? De un polímero, ¿cierto? Y básicamente lo que ustedes están viendo aquí en colores, ¿cierto? Son las franjas que corresponden a esfuerzos, ¿cierto? En ciertas direcciones. Bueno, básicamente son franjas de isoesfuerzo. Son como curvas de nivel, ¿cierto? Donde tenemos entonces esfuerzos principales. Esto es una herramienta, ¿cierto? Para visualizar estados de esfuerzo que se conoce como fotoelasticidad, ¿cierto? Y se utiliza básicamente para determinar los puntos, o mejor aún, los factores de forma de esfuerzos y los puntos críticos, ¿cierto? En una cierta pieza o con una geometría. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este experimento corresponde a una plaquita, tenemos un agujero en la mitad y esta plaquita la sometemos a una fuerza de tensión, ¿cierto? Una fuerza de tensión. Entonces lo que estamos viendo aquí en estas franjas o lo que nos indican las franjas, básicamente, digamos si escogemos acá un elementico pequeño, estas franjas nos están indicando acá, por ejemplo, la tangente, ¿cierto? Y la perpendicular. Entonces, en las tangentes a las líneas y las perpendiculares nos están indicando las direcciones principales de esfuerzo, ¿listo? Y aquellos puntos, por ejemplo, donde, por supuesto, existe una escala, cada uno de esos colorcitos corresponde a un nivel de esfuerzo. Cuando uno calibra el experimento, uno sabe ya a qué color corresponde entonces un cierto nivel de esfuerzo. Fíjense, aquí tenemos también instrumentado, fíjense, aquí tenemos galgas de deformación, deformímetros en ciertas direcciones. Fíjense, esta galga está orientada aquí en la dirección transversal, ¿cierto? Y esta otra en la dirección longitudinal y así se van intercalando para obtener, de acuerdo, medidas de la deformación unitaria. ¿Cierto? Si nosotros sabemos estas medidas, también vamos a poder, es una ayuda también para calibrar el valor para calibrar básicamente, ¿cierto?
para calibrar la escala de colores que estamos observando en el experimento. ¿Listo? Este fenómeno, digamos, este experimento de fotoelasticidad, ¿cierto? Se produce en el material, en este polímero, por un fenómeno que se llama difracción, ¿cierto? Lo que sucede es que el coeficiente de difracción de la luz cambia con la deformación unitaria. Y eso es básicamente lo que estamos observando en el, ¿cierto? Lo que estamos observando en el experimento, ¿bien? Importante entonces saber que si nosotros nos encontramos en un cierto punto del cuerpo, ¿cierto? En un cierto punto del cuerpo, digamos que a una cierta coordenada X, escogemos una dirección cualquiera, N, ¿cierto? En esa dirección van a existir entonces un cierto esfuerzo normal, ¿cierto? Y un cierto esfuerzo de corte, ¿listo? Ahora, fíjense que si nosotros estamos en un punto, nosotros podemos escoger un número infinito de direcciones, ¿cierto? De tal manera que tanto el esfuerzo normal, ¿cierto? Cuando ya estamos en un punto, ¿cierto? Como el esfuerzo cortante en el punto dependen de la orientación, dependen de la dirección, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? O la pregunta importante, ¿cierto? La pregunta importante sería, por ejemplo, hallar los valores máximos, ¿cierto? O los planos en los cuales tenemos los valores máximos de los esfuerzos normales y de los esfuerzos de corte. Entonces, esa sería una pregunta de investigación súper importante porque dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de esos valores, nosotros vamos a poder determinar precisamente cuál va a ser el factor de seguridad de la placa o la piecita, ¿cierto? En un cierto punto de la estructura. Y precisamente los sitios donde se encuentran, fíjense, no solamente hay que determinar la dirección, hay que determinar el sitio también, ¿cierto? Entonces, básicamente uno hace experimentos para determinar primero los sitios donde los esfuerzos sean más altos, ¿cierto? Esos se llaman puntos críticos del elemento estructural, y esos puntos críticos son los que tienen la mayor probabilidad de falla. En este caso, si sería una falla, por ejemplo, por fluencia, serían los puntos que tienen la probabilidad de alcanzar primero el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces nos vamos a encargar de calcular o hacer un cálculo, un estimado de las direcciones principales de esfuerzo y de los valores o de los esfuerzos principales utilizando una técnica gráfica que se conoce como el círculo de Moore. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otras situaciones. Por ejemplo, este es un experimento de 4 puntos, muy utilizado en ingeniería civil. ¿Por qué? Aquí tenemos un soporte, aquí está otro soporte, y la carga que tenemos aquí, una fuerza F, se aplica a través de estos 2 punticos de contacto que tenemos acá. Si se pillan, fíjense la forma que tienen las líneas de isoesfuerzo, ¿cierto? Todas convergen a los puntos donde yo estoy aplicando la carga. De hecho, ahí hay un esfuerzo, un valor del esfuerzo que es altísimo, ¿cierto? Ahí tengo una concentración de tensiones, al igual que en estos punticos donde tengo los apoyos, ¿cierto? Bueno, de un lado tienen en la parte experimental de fotoelasticidad y del otro lado tienen, ¿cierto? Una solución numérica que se obtiene por un método que se llama el método de los elementos finitos. ¿De acuerdo? Hay muchos software libres y comerciales que hacen este tipo de cálculos en ingeniería. Listo, aquí tenemos otro experimento. Este es un elemento sometido a carga axial, igual que teníamos en el primer caso, ¿cierto? Y tenemos aquí en rojo un punto de concentración de esfuerzos, ¿cierto? En este caso se puede mostrar que si el esfuerzo que aplicamos sobre estas caras lejos del agujero es sigma 0, en este punto exactamente, ¿cierto? Se va a generar un esfuerzo que es 3 veces mayor al esfuerzo aplicado. Ese sería el punto crítico de la estructura. Bien, aquí tenemos también otro caso. Este sería flexión a 3 puntos. Tenemos los 2 puntos de apoyo en los extremos, más la carga que se le está aplicando aquí a través de este indentador esférico. Nuevamente aquí vemos cómo las líneas de isoesfuerzo convergen rápidamente acá, ¿cierto? Convergen aquí al punto donde se está aplicando la carga. Bien.
Bueno, objetivos de la clase de hoy, ingenieros. Objetivos de la clase de hoy. Vamos a representar gráficamente la variación de esfuerzos en diferentes planos y para eso vamos a utilizar el círculo de Moore. Después vamos a ver exactamente qué significa eso de círculo de Moore. Vamos a calcular las direcciones principales y orientaciones principales, ¿cierto?, de esfuerzo utilizando este método gráfico, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar y hallar la orientación, el valor y la orientación de los planos que contienen los esfuerzos cortantes máximos. ¿Listo? Y podemos básicamente con este método también determinar pues las componentes del esfuerzo en cualquier sistema de coordenadas que tengamos. Vamos a trabajar por ahora con un estado de esfuerzo plano, ¿cierto? Vamos a mirar qué significa esfuerzo plano. Preguntas importantes para la clase de hoy. ¿Listo? Ya hicimos un resumen, ¿cierto? Un resumen. Vamos a determinar con el caso con el caso uniaxial de tensiones, vamos a determinar cómo varían los esfuerzos en diferentes planos. Vamos a hallar las ecuaciones del círculo de Moore y vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Un par de ejemplos para utilizar el método. Es bastante directo, ¿cierto? Es bastante intuitivo, ¿bien? Entonces, las preguntas importantes para la clase de hoy son las siguientes. En un estado de esfuerzo plano, ¿qué representa el radio del círculo de Moore? Primero, entonces, tenemos que definir qué es esfuerzo plano, ¿cierto? Y que, por supuesto, en ese estado de esfuerzo plano representa el radio del círculo de Moore. ¿Listo? La segunda pregunta nos dice, una vez ubicada la posición de uno de los esfuerzos principales, ¿cómo localizo la orientación del plano que contiene el esfuerzo cortante máximo dentro del plano? ¿Listo? Y finalmente, ¿qué es el esfuerzo cortante máximo absoluto? Súper importante esto. Sobre todo para la falla de materiales que son dúctiles. ¿Por qué? Porque los materiales dúctiles, ustedes saben que son sensibles a los esfuerzos de corte, mientras que los materiales frágiles son sensibles a los esfuerzos de tracción, los esfuerzos normales. Entonces nos interesa saber cuáles serían los esfuerzos cortantes más altos que se pueden presentar en una pieza hecha de un material dúctil. Material dúctil como ¿cuál? Los aceros, aluminios, el cobre, ¿cierto? El estaño. Bien. Bueno. ¿Listo, ingenieros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Ingenieros? Matías, ¿tienes preguntas? ¿Ingenieros? ¿Me escuchan? Sí, todo bien, profe. Ninguna duda. Listo, perfecto. Entonces empecemos acá. Bueno, vamos a empezar con un estado, ya habíamos analizado el caso de tracción simple, ¿cierto? En cual teníamos una barrita, en este caso, una barrita de sección, fíjense, una barrita de sección rectangular, y le estamos sometiendo a una fuerza P, al lado y lado, ¿bien? Entonces sabemos que lejos del punto de aplicación de las cargas, el estado de tensión es simplemente, ¿cierto? Es un estado uniforme de tensiones en el cual el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo normal sería la carga P sobre el área, ¿cierto? Entonces, en cualquier puntico, elemento diferencial que nos encontremos aquí, ¿cierto? Aquí voy a hacer un cubito. La única componente de esfuerzo, si esta es la dirección X, sería sigma de XX, ¿cierto? Y ese sigma de XX es el esfuerzo promedio. ¿Bien? Entonces, a esto se le conoce por un estado de esfuerzo uniaxial. Un estado de esfuerzo uniaxial. ¿Cierto? Una sola componente del esfuerzo. Bien. Ahora, en ese estado de esfuerzo, fíjense que aquí la sección que hicimos fue transversal. ¿Qué quiere decir? Perpendicular al eje de las X. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de hacer un plano transversal MN, hacemos un plano inclinado PQ? ¿Listo? Aquí vamos a hacer un corte, fíjense. Un corte en un plano inclinado, ¿cierto? Y la normal a ese plano la vamos a llamar N. Fíjense, el plano que tenemos aquí inclinado, ¿cierto? Este planito que está aquí tiene una normal, ¿cierto? Y esa normal está orientada a un ángulo θ con respecto al eje de las X. ¿Listo?
Ahora, sabemos que la carga que existe aquí es la carga que está aplicada en la dirección X, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un plano inclinado, nosotros podemos determinar primero, ¿cierto? La fuerza normal al plano, ¿cierto? En el plano inclinado y la fuerza que está contenida en el plano. La una es normal y la otra es la fuerza cortante. Entonces, fíjense que si dependiendo de la orientación del plano, ¿cierto? En este caso, el plano transversal solamente tiene, fíjense, solamente tiene una fuerza normal, fuerza interna normal. Y esa fuerza interna normal es simplemente P, ¿cierto? Pero si nosotros inclinamos el corte, ahora tenemos PQ y ese corte está inclinado, ¿cierto? A un ángulo θ, no solamente vamos a tener normal, vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener entonces un esfuerzo, entonces vamos a tener en este caso una fuerza normal perpendicular al plano y una fuerza de corte. ¿Okay? Ahora fíjense, el área en la sección transversal, voy a pintarlo por aquí, ¿cierto? El área de la sección transversal, ¿cierto? Es, en este caso, sería, fíjense, en este caso, vamos a llamar aquí, entonces A1 sería el área que está inclinada, ¿cierto? El área inclinada sería A1, ¿cierto? Y el área transversal de la sección transversal, aquí la estoy llamando A. Bien, estoy llamando A. Entonces, fíjense dónde está el ángulo θ. Entonces, θ, vamos a mirar aquí, θ, complemento, θ, y este nuevamente vuelve a ser θ. Este es el ángulo, este ángulo que está aquí es θ. De tal manera, fíjense que es A sub 1 por el coseno de θ es igual al área de la, ¿cierto? Al área de la sección transversal, que sería el área que tenemos de este señor que está aquí, ¿cierto? Perpendicular al eje de las X. Entonces el esfuerzo, fíjense, el esfuerzo normal, aquí lo llamo sigma θ, en el plano inclinado sería la fuerza normal N que tengo aquí, ¿cierto? Dividida el área de la sección transversal, pero esta vez el área es A sub 1, es el área del plano inclinado. Y el esfuerzo cortante, que lo llamamos dado de θ, sería la carga de corte de la fuerza cortante sobre el área A1. ¿Listo? Ahora fíjense aquí quién es N. N es P por el coseno de θ. ¿Y quién es el cortante? Sería P por el seno de θ. Así que podemos ver que tanto la carga, las fuerzas normales dependen de la orientación, como las áreas dependen de la orientación también, ¿cierto? Y eso quiere decir entonces que sigma de θ y tau de θ, pues por supuesto van a depender de la orientación. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Bien, entonces miremos exactamente el detalle de lo que está pasando aquí, ¿cierto? En ese corte transversal que tenemos. Bien, entonces fíjense, aquí está nuestro planito, cuya normal es N. Aquí tengo a mis dos esfuerzos, el cortante, el normal y el cortante dentro de ese plano inclinado. Bien, entonces vamos a aprovechar aquí y vamos a sacar un pedacito de material acá. Vamos a sacar esa cuñita que está aquí, la vamos a separarla, ¿cierto? Acuérdense que si nosotros separamos material, ¿cierto? ¿Cierto? Y todo el cuerpo está en equilibrio, pues, por supuesto, ¿cierto? El pedacito de cuña que acabo de separar también debería estar en equilibrio, ¿bien? Entonces aquí identificamos, fíjense, voy a identificar aquí la dirección normal, y aquí voy a identificar una dirección tangente. Bien, acuérdense que este planito está, o esa normal está a θ grados con respecto al eje de las X. Aquí está el eje Y. ¿Listo? Y aquí está θ grados. No te preocupes, Catalina. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? De esa cuña. Un diagrama de cuerpo libre de esa cuñita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, por ejemplo, en esta dirección que tenemos aquí, en esta dirección X, este es el plano inclinado, ¿cierto? Déjenme colocar aquí, voy a colocar acá mis líneas coordenadas. Esta que está aquí es paralela a N. Bien, entonces fíjense.
Si es así, yo voy a tener una fuerza en la dirección X. ¿Quién es la fuerza? Sería sigma XX por el área, ¿cierto? Por el área. Voy a llamarla delta de A. El área de la sección transversal, ¿cierto? Y esa es la única que hay. Acuérdense que teníamos en esa dirección, en este plano, pues teníamos un estado de esfuerzo uniaxial. Entonces, fíjense, aquí sería la fuerza, la fuerza sería el esfuerzo por el área, ¿cierto? Pascal por metro cuadrado. Y esto me da Newton acá. En el plano inclinado, ¿qué tenemos? En el plano inclinado tengo dos fuerzas. Tengo sigma teta por el área, en este caso la voy a llamar delta de S, y tengo una fuercita en la dirección tangente. O sea, ahora voy a hacer, sería tau de teta por delta de S. Fíjense que son fuerzas, ¿cierto? Son fuercitas, son fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un diagrama de cuerpo libre. Bien, ahora supongamos que vamos a tener aquí, fíjense, este ángulo también es el ángulo teta, el que tenemos aquí, el ángulo teta, y el mismo que tenemos acá, es el mismo este que tenemos aquí. Hagamos una sumatoria de fuerzas en la dirección n, positivo hacia acá arriba, ¿cierto? Vamos a tener en ese lado vamos a tener primero a sigma de teta por delta de S positivo, ¿cierto? Y en la dirección contraria vamos a tener a sigma de XX, ¿cierto? Sigma de XX, en este caso, por el coseno de teta. Tenemos esta componente que tenemos acá. Fíjense, esta que está aquí, que se va a equilibrar con esta que tenemos acá. Estas dos se equilibran. Sería sigma de XX por el área que sería delta de A por el coseno de teta. Y eso vale 0. Y si tomáramos una sumatoria en la dirección tangencial, positiva hacia arriba, nos encontraríamos entonces con tau de teta por delta de S, ¿cierto? O sea que esta que está aquí se equilibra con, en este caso, la otra componente que tenemos acá. Disculpen, aquí voy a cambiar de signo acá. Necesito, para ser consistente, necesito este señor hacia abajo. Y aquí tendría entonces hacia el otro lado, ¿cierto? Tendría hacia el otro lado el que contrarresta esta, que tendría que ser negativo, por supuesto, para que existiera equilibrio. O sea que esta tendría que ir para el otro lado, porque esta ya sabemos que va hacia arriba. Esta es nuestra carga externa, ¿cierto? Aquí sería entonces, en este caso, sigma de XX por el área, esa es la fuerza, y la proyecto sería el seno de teta. Y esas dos serían iguales a 0. Entonces, fíjense que aquí ya tengo de la primera ecuación, de la sumatoria de fuerzas en la dirección n, yo puedo despejar el esfuerzo normal. Entonces, fíjense que queda con el esfuerzo normal sería sigma de XX por delta de A sobre delta de S por el coseno de teta. Y el esfuerzo de corte sería sigma de XX por delta de A sobre delta de S por el seno de teta. ¿Bien? Entonces, aquí fíjense lo que está pasando. La relación que existe entre las dos áreas también depende del ángulo, ¿cierto? Fíjense aquí lo que pasaría. Voy a pintar aquí. Este sería el área, delta de A. Este sería delta de S, la diagonal. Este es el ángulo teta, el que está aquí, ¿cierto? O sea que el coseno de teta sería delta de A sobre delta de S, ¿sí pillan? O sea que esto esta también se conoce y estaría en términos del ángulo, el ángulo teta. Este sería coseno de teta. Y fíjense que me queda una ecuación para el esfuerzo normal y el cortante en una dirección teta cualquiera, ¿cierto? Fíjense, el esfuerzo normal en un plano inclinado a un ángulo teta sería sigma de XX, ¿cierto? Por el coseno al cuadrado de teta. Y el otro sería sigma de XX por el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, listo. Si yo supiera, por ejemplo, en este caso lo que estoy diciendo es, yo tengo un plano, ¿cierto? Cuya normal, ¿cierto? Cuya normal es el eje, es perpendicular, un planito cuya perpendicular está, ¿cierto? Está a lo largo del eje de las X. Entonces, su esfuerzo sería sigma de XX. Si yo conozco ese, ¿cierto?
yo con estas dos ecuaciones de transformación podría decir exactamente cuál es el esfuerzo en cualquier plano inclinado. Simplemente colocando sigma de x y multiplicándole por el coseno de teta al cuadrado. Déjenme colocar esto porque aquí se nota como está algo extraño acá esto. Sería coseno de teta y todo eso lo leo al cuadrado. Ahora sí se ve mejor. ¿Listo? Sería nada más conociendo sigma de xx, ¿cierto? Multiplicamos por el coseno de teta al cuadrado y ya tengo el esfuerzo en el plano inclinado. Y aquí, conociendo sigma de xx, multiplico por el seno del ángulo y el coseno del ángulo y ya tengo el valor del esfuerzo en el plano inclinado. ¿Sí pillan? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ingenieros? Sí, profe. Listo, fíjense Sí, que ya fue directo. Miremos cómo se comporta todo esto aquí. Aquí tengo aquí tengo graficadas las dos ecuaciones. Aquí tengo graficado sigma de teta, que depende de teta, sería sigma de xx por el coseno de teta al cuadrado, y tengo tau de teta, que sería sigma de xx por el seno de teta por el coseno de teta. ¿Listo? Fíjense lo que pasa entonces con sigma de xx, sigma de teta, que es lo que tengo acá. ¿Listo? Con sigma de teta, que es el que tengo ahí. ¿Listo? Ya tenemos ese ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando teta vale 0, ¿cierto? Cuando teta vale 0, el coseno vale 1. O sea que estoy en un plano, entonces a teta igual a 0, estoy precisamente en un planito coincidente con el eje X. Teta vale 0. Y entonces, cuando teta vale 0, el esfuerzo, ¿cierto? Va a ser sigma, el esfuerzo sigma teta va a ser sigma de X, ¿cierto? Fíjense que va con la función coseno al cuadrado. O sea que siempre, en este caso, siempre estaría, en este caso está positivo. Bien, fíjense la función aquí, la estoy marcando en rojo. Cuando teta vale 0 tiene un máximo. Y después cuando el ángulo aumenta, por ejemplo, voy a ir de 0 a 90. Fíjense lo que pasa. El esfuerzo normal va a ir decreciendo, 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 hasta cuando llegamos a 90 grados. Y otra vez alcanza el valor de 0. 90 grados, ¿cuál es? 90 grados es este plano que está acá arriba. Y por supuesto ese plano pues no tiene esfuerzo. Eso quiere decir que para este caso uniaxial sigma de y vale 0. Y eso es lo que me está indicando la función. ¿Sí pillan? Por el contrario, miremos cuál sería la función la que corresponde, por ejemplo, al esfuerzo de corte, ¿cierto? Ahora, en el plano que yo tengo aquí, perpendicular al eje de las X, mi esfuerzo de corte vale 0. Fíjenselo acá, 0. Pero a medida que yo voy aumentando el ángulo, mi esfuerzo cortante aumenta. Bueno, se vuelve, en valor absoluto aumenta. Lo único que está diciendo es que va en sentido, ¿cierto? En este caso tiene un valor negativo. Bueno, valor negativo, ¿qué quiere decir? Simplemente acuérdense del sistema de coordenadas que yo puse, tau, ¿cierto? Negativo quiere decir que va contrario a tau. Aquí está tau de teta. Va contrario a t, perdón, en mi sistemita de coordenadas. Y fíjense lo que pasa acá. Fíjense lo que pasa aquí. En este caso particular, ¿cierto? Mi esfuerzo cortante también tiene un máximo valor, ¿cierto? Y en ese valor máximo, fíjense que mi esfuerzo normal es la mitad del esfuerzo en sigma xx exactamente. Después voy desde 45 grados donde tengo el máximo, ¿cierto? Voy nuevamente hasta 90 y me encuentro que es 0 tau, ¿cierto? Tau evaluado a 90 grados, tau de teta a 90 grados es igual a 0. Y efectivamente también, porque es que aquí, en el planito perpendicular al eje de las Y, el esfuerzo normal vale 0 y el esfuerzo de corte vale 0. En este caso sería perpendicular a Y en la dirección de X. Ese sería igual a 0. Perpendicular a Y en la dirección de X vale 0. Efectivamente, eso es lo que me está marcando acá. ¿Bien? ¿Me siguen, ingenieros? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces, supongamos que tengo mi función. Fíjense que lo que tengo acá, mi función. Tengo mi función de esfuerzo normal, ¿cierto? Sabemos que es sigma de xx por el coseno al cuadrado de teta. Es una función de teta. Yo quiero buscar el máximo o el mínimo de esa función. Yo lo busco cuando la pendiente
¿cierto? Cuando las pendientes de esa función se hagan 0, ¿cierto? Buscar el máximo. Aquí y aquí tengo otro. Tengo 2 en este caso. ¿Listo? Entonces miremos, ¿qué pasaría si yo hiciera la derivada de sigma de teta con respecto al parámetro que es teta? ¿Cierto? Me daría 2 veces sigma de xx por el coseno de teta por la derivada del coseno que sería menos seno de teta. Y eso vale 0. Voy a buscar mis puntos críticos. ¿Listo? Entonces, mis puntos críticos serían los ángulos en los cuales, ¿cierto? Esta función que tengo aquí sea igual a 0. ¿Bien? Entonces, necesito básicamente que el producto coseno de teta, seno de teta, sea igual a 0. ¿Cierto? ¿Y en qué puntos se hace 0 eso? Por ejemplo, en 0, el seno de 0 es 0. O sea que ese sería un punto crítico. Y el otro sería pi medios. ¿Cierto? Y en pi medios, ¿quién se hace 0? ¿Cierto? Y ahí tendría los dos ángulos o las dos orientaciones críticas que tenemos en este caso. ¿Listo? Fíjense lo interesante aquí. ¿Quién es tau de teta? Acuérdense. Tau de teta era sigma de xx por seno de teta por el coseno de teta, ¿cierto? ¿Y quién es este que está aquí? Fíjense. Este es precisamente, ¿cierto? Es precisamente tau de teta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo, ¿cierto? Que mis planos que contienen los valores críticos del esfuerzo normal son aquellos en los cuales mi esfuerzo de corte vale 0. Eso es lo que quiere decir. O sea que cuando yo tenga los esfuerzos principales normales, los más altos, en esos planos no puede existir esfuerzo cortante. Básicamente eso es lo que me están diciendo mis ecuaciones. Ojo con esto. En los planos principales de esfuerzo, los esfuerzos cortantes son 0. Ese es digamos, el concepto principal que tenemos que llevarnos, ¿cierto? En las direcciones principales o en los planos principales de esfuerzo, los esfuerzos cortantes son nulos, son iguales a 0. ¿Listo, ingenieros? Fíjense, aquí tenemos un máximo del esfuerzo normal de sigma teta. El cortante en ese plano es 0. Aquí tenemos un mínimo de sigma teta. Es 0 en este caso, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Pero el esfuerzo de corte, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Ingenieros? ¿Entendido ahí? ¿Ingenieros? Listo, gracias Nicole, gracias Sebastián. Bueno, vamos a ver esto cómo sería verlo de forma gráfica. Entonces, el trabajo lo hizo un ingeniero civil alemán que se llamaba Otto Mohr. Él identificó, ¿cierto? Identificó cuál era el significado gráfico de las ecuaciones de transformación que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, en este caso, el señor hizo lo siguiente, hizo una transformación de ángulos dobles. Entonces, fíjense lo que hizo. Tomó a sigma teta. Sigma teta ya sabemos que, ¿cierto? Que es sigma de xx, ¿cierto? Por el coseno de teta al cuadrado. ¿Bien? Entonces, fíjense, hizo una transformación de ángulos dobles y convirtió esa. Dijo entonces, listo, el coseno al cuadrado de teta es 1 más coseno de teta, o mejor aún, el coseno del ángulo doble. Esa es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Y dijo que tau de teta, que era igual a sigma de xx por el seno de teta por el coseno de teta, dijo que era igual entonces, bueno, entonces es una transformación de ángulo doble, o sea, multiplicó por 2 y dividió por 2, ¿cierto? Y dijo que esto era sigma de xx sobre 2 por el seno de 2 teta. Nuevamente, es una identidad de ángulo doble. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que hizo aquí.
Entonces el señor dejó todo lo que era función del parámetro teta, ¿cierto? Lo dejó de un lado. Tenemos dos ecuaciones, fíjense, la 1 y la 2, las dos ecuaciones de transformación. En la ecuación 1, ¿qué hizo el señor? Listo, sigma teta menos, ¿qué queda aquí? Sigma de xx sobre 2, de un lado. Y del otro lado nos queda, fíjense, coseno, o mejor dicho, aquí quedaría sigma de xx sobre 2 por el coseno de 2 teta. Del otro lado, ¿qué queda? Del otro lado, ¿qué queda? Queda tau de teta igual a sigma de xx sobre 2 por el seno de 2 teta. ¿Bien? Ahora piensen, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar ambos lados al cuadrado. El señor elevó ambos lados al cuadrado. Fíjense. Ambos lados al cuadrado. Y lo sumó. Y sumó esos dos lados. ¿Qué quedan? ¿Qué queda aquí? Fíjense qué queda. Queda sigma de teta menos sigma de xx sobre 2 elevado al cuadrado más tau de teta elevado al cuadrado. ¿Cierto? Igual a sigma de xx sobre 2 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque coseno de teta coseno de un ángulo al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado pues nos da 1. Básicamente por eso. ¿Listo? Interesante de todo esto es que cuando el señor eliminó el parámetro, ¿cierto? Eliminó el parámetro teta, nos quedó la ecuación entonces en este caso de una función que es conocida para nosotros. Esto es la ecuación de una circunferencia. Por eso se le conoce como el círculo de Moore. ¿Circunferencia cómo? Pues una circunferencia, este valor que tengo aquí sería el radio al cuadrado. ¿Cierto? Y esta circunferencia tiene centro, una circunferencia con centro en sigma de xx sobre 2, 0. ¿Cierto? Es una circunferencia en un plano. Permítanme aquí. Es una circunferencia. Voy a hacer estado aquí. Este sería voy a hacerlo para el caso uniaxial. Aquí tenemos sigma de xx. Bueno, de hecho lo estamos haciendo para el caso uniaxial, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi circunferencia, sigma de teta menos sigma de xx sobre 2 elevado al cuadrado más tau de teta elevado al cuadrado igual a sigma de xx sobre 2. Y esto es el radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿circunferencia en qué plano? Fíjense mi planito, ¿cuál es? Mi plano tiene en la vertical los esfuerzos de corte, ¿cierto? Y en la horizontal tiene los esfuerzos normales. El centro de la circunferencia está en la coordenada sigma de xx sobre 2, 0, en ese planito. ¿Cierto? Entonces aquí yo fíjense, ubico un punto que tiene coordenadas sigma de xx sobre 2. Y aquí este sería el centro de mi circunferencia. Cortante 0. ¿Cierto? Cortante 0. Aquí tengo. Y con un radio, fíjense, igual a sigma de xx sobre 2. ¿Cierto? Aquí, esto está al cuadrado. Con un radio igual a sigma de xx sobre 2. Entonces, fíjense acá, pues si este es el centro, este es mi radio, y el otro radio, y mi radio acá llegaría hasta sigma de xx. Con centro aquí, trazo una circunferencia de radio sigma de xx sobre 2. Y aquí tengo entonces el círculo de Moore para un estado de esfuerzos uniaxial, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué representa este radio que tengo aquí? Este radio es perpendicular al planito, en este caso perpendicular al planito que tiene, ¿cierto? Perpendicular, ¿cierto? Este radio está representando al eje de las X, fíjense. ¿Qué tengo en el eje de las X, en ese plano? Nada más tengo un esfuerzo normal, fíjense. Solamente tengo a sigma de xx. El esfuerzo cortante, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿cierto? Vale 0. Interesante aquí de todo esto, ingenieros, fíjense lo siguiente. Las ecuaciones de transformación que dedujo Otto Moore
están en términos de ángulos dobles, ¿cierto? Ángulos dobles. De tal manera que si yo quiero en este caso, ahora voy a tomar aquí un planito que sea perpendicular al eje de las Y, por ejemplo. Aquí está el eje Y. Entonces, fíjense, el ángulo θ sería en este caso, ¿cierto? Sería pi medios o 90 grados, medida desde el eje de las X para ubicar este plano. Pero dentro del círculo sería no 90, sino el doble, 180. Entonces, a partir de este radio, ¿cierto? Bueno, la otra cosa es que tendría que ir, si tengo este así, tendría que ir en sentido contrario. Mis ecuaciones de transformación son en ángulos dobles dentro del círculo y con sentidos contrarios. Aquí giré 90 grados en sentido, en este grado, 90 grados en sentido antihorario, y aquí giro el doble, 180, pero en sentido horario. Y me ubico sobre este radio. Fíjense este punto. Este punto tiene esfuerzo cero, esfuerzo normal cero y esfuerzo cortante cero, que es precisamente lo que tengo aquí, ¿cierto? Lo que tengo aquí sobre este plano. Bien, ubiquemos dos puntos importantes aquí. Fíjense estos dos puntos que tenemos acá. Este punto tiene un esfuerzo normal correspondiente al promedio y un esfuerzo cortante correspondiente a un radio, que es precisamente también sigma de XX sobre 2. Sebastián. Profe, ¿sabe que no entendí por qué ahora va en sentido horario? No, o sea, ojo, eso es una cuestión de las... lo puedo deducir, pero se los estoy diciendo. Lo puedo Ya. deducir, pero de las ecuaciones de transformación que tienen acá se van a dar cuenta que los sentidos dentro del círculo de Moore son contrarios a los que están dentro del plano. Lo pueden ver haciendo la sustitución directa aquí dentro de las ecuaciones. Es una cuestión, bueno, lo podemos, para evitar eso, yo simplemente, para evitar, digamos, esa confusión, en vez de dejar tau positivo hacia arriba, lo dejo hacia abajo, positivo. Y con eso, si giro antihorario dentro del círculo, de fuera en el plano, giro también antihorario dentro del círculo. Esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? O sea, si utilizan las ecuaciones de transformación, se van a dar cuenta. Las ecuaciones que tenemos aquí, estas dos, se van a dar cuenta que los sentidos están cambiados. Los que tenemos acá. ¿Listo? Bueno. Bueno, continuando. Aquí les decía que tenemos dos puntos. Tenemos un punto importante aquí, un punto interesante acá, que sería el que tenemos aquí. Fíjense el radio. Fíjense que en este caso tengo el esfuerzo cortante más alto que pueda tener. Y el esfuerzo cortante precisamente en ese lado, pues vale el esfuerzo cortante más alto, el tau máximo dentro del plano, sería precisamente, tendría una magnitud de sigma de XX sobre 2, el esfuerzo normal, la mitad del esfuerzo normal. ¿En qué plano estaría ubicado? ¿Cierto? Fíjense que desde el eje de las X a ese plano, dentro del círculo hay pi medios, ¿cierto? Ahora entonces, dentro del plano, esto es X, aquí giré 90 grados en el sentido de las 90 grados en el sentido contrario a las manecillas, en 90 grados, y aquí giro la mitad, pero en el sentido de las manecillas, ¿cierto? Dentro de este plano, a 45 grados, voy a encontrar el esfuerzo de corte más alto, el esfuerzo de corte más alto dentro del plano, ¿cierto? El esfuerzo más alto. Resultó positivo, entonces va hacia, en este caso resultó positivo, entonces iría hacia acá arriba, ¿cierto? El esfuerzo tau, pero tengo también un esfuerzo normal, ¿cierto? En este caso sería sigma de XX sobre 2 normal, cortante, y aquí también tendría un esfuerzo cortante de sigma de X sobre 2. El más alto de todos. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos, si esto fuese una prueba de tracción uniaxial en un metal, ¿cierto? Nosotros veíamos que cuando hacíamos una prueba de tracción simple en un metal como acero o el aluminio, ¿cierto? Precisamente en el punto de corte se formaba
se formaba un cuello, ¿cierto? Básicamente un cuello cuando se llegaba al punto de fluencia. Pero cuando veíamos el corte se daba precisamente en un valle que era de este estilo. Y este corte que tenemos acá estaba precisamente a 45 grados. O sea que sobre estas caras teníamos los esfuerzos cortantes más altos. Y a esos esfuerzos cortantes era que estaba respondiendo el acero o el material dúctil que estuviésemos traccionando. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí, ingenieros? ¿Ingenieros? Bueno. Sí, profe, sí. Listo. Bien. Sí, profe. Perfecto. Gracias, Eduardo. Que descanses. Listo. Bueno, aquí lo tenemos. Fíjense, lo tengo acá. Fíjense que lo tenemos acá marcado en estos dos. Esta es una probeta, una probetica sometida a carga axial. En la orientación de A, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense que tenemos acá el elementico solamente ¿cierto? Con el esfuerzo en la dirección X. Y este que está aquí, B, orientado a 45 grados con respecto al eje X, tiene tanto cortante, ¿cierto? Como esfuerzo normal, fíjense. Normal, la mitad del esfuerzo de sigma XX y el cortante. Fíjense, y otra vez importante, nosotros sabemos que en caras mutuamente perpendiculares los esfuerzos son igualitos, los esfuerzos de corte son iguales, ¿cierto? Entonces aquí son sigma de X sobre 2 y en el plano que está ubicado digamos a 180 al otro lado, pues igualito, porque se repite, ¿cierto? Si son 180 dentro del plano, pues serían 360 dentro del círculo, pues estamos dentro de un círculo a 360 grados, estaríamos exactamente en el mismo punto. Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, revisemos acá un estado de esfuerzos aquí. Un estado de esfuerzo uniaxial. Tenemos este el eje Y, el eje X, y supongamos que mi esfuerzo en la dirección X, ¿cierto? Sigma de XX vale, por ejemplo, 20 megapascales. ¿Bien? Ahora supongamos que yo quiero hallar los esfuerzos que suceden, ¿cierto? En un plano inclinado, ¿cierto? Cuya normal está ¿cierto? A 60 grados con respecto a a 60 grados con respecto a la horizontal. El ángulo θ que tengo aquí es de 60 grados. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí ubiqué mi esfuerzo de corte, perdón, mis ejes, mis esfuerzos, los ubiqué hacia abajo para que coincidamos con las rotaciones. Y aquí tendríamos el eje de sigma de θ. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que identificar el centro, ¿cierto? El centro estaría entonces en sigma de XX sobre 2. Eso básicamente, para adelantarles el esfuerzo, en un estado general, el centro se encontraría en el promedio de los esfuerzos que tengo en el sistema XY. En este caso, el promedio sería 10 megapascales. O sea que aquí estaríamos en un punto, ¿cierto? Donde esta distancia vale 10 megas. Voy a ubicar todo esto está en megapascales, y este también está en megapascales, ¿cierto? Esto vale 10 megapascales, aquí está el centro, ¿bien? Necesito ubicar el radio del círculo. Acuérdense, el radio del círculo, ¿quién es? Sigma de XX, en el caso uniaxial es sigma de X sobre 2, nuevamente 10 megapascales, ¿cierto? Ahora, fíjense que el círculo de Moore me está diciendo cuáles son los esfuerzos normales más altos. Aquí tengo uno, está ubicado a 20 megas. Y el más pequeñito, pues sería 0, ¿cierto? Sería exactamente igual a 0.
Y estos serían mis dos esfuerzos principales. Mis dos esfuerzos principales. En general, en un estado, generalmente, pues tengo tres esfuerzos principales. Sigma 1 en este caso sería 20 megapascales, el más alto. Sigma 2 vale 0 y igualmente sigma 3, el que está fuera del plano, vale 0. ¿Listo? Entonces, fíjense, con el centro y con el radio, pues trazo mi círculo, ¿cierto? El que tenemos aquí marcado. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los esfuerzos de corte a un ángulo, ¿cierto? A un plano inclinado a 60 grados con respecto a la horizontal. Bien, entonces primero tengo que ubicarme dentro del círculo, ¿cierto? Yo sé que conozco entonces un punto dentro del círculo, por ejemplo, como este que tenemos aquí. Yo sé que aquí tengo a sigma XX igual a, tengo un esfuerzo de 20 megapascales, por ejemplo. Es el único, ¿cierto? En ese plano sería 20 megapascales, con un cortante de 0 megapascales, 0. ¿Bien? Quiere decir que estamos exactamente, mi eje de las X está representado por este radio, fíjense. Desde el centro hasta acá, este es mi eje de las X, ¿cierto? Ahora, necesito saber qué pasa con los esfuerzos entonces, ¿cierto? En este planito orientado a 60 grados. Entonces, son 60 grados en el sentido, ¿cierto? En el sentido contrario a las manecillas. Son 60 dentro del plano, ¿cierto? Pero ahora los marcaría 60, no 60 dentro del círculo, sino el doble. Sería 120 dentro del círculo. De aquí hay, fíjense, de aquí a aquí hay 90, ¿cierto? Y me quedarían 30 graditos ahora aquí. Aquí estos serían, de aquí a acá hay 120, el doble. Desde el radio que me representa el eje de las X. Así que este que tengo aquí me quedaría en 30 grados. Y precisamente este es el radio, el punto que me indica la dirección de el radio que me indica la dirección de N, el que tengo aquí marcado. Entonces, fíjense, ¿qué esfuerzo normal y qué esfuerzo de corte tendría exactamente ese punto? Acuérdense que la distancia entre el centro, voy a ponerle aquí punto P, la distancia la distancia CP es precisamente un radio. Bien, precisamente un radio. ¿Cuál sería el esfuerzo de corte en este caso? En ese plano, voy a llamarlo tau de P, el que corresponde en ese plano inclinado. Fíjense, tau de P, ¿quién es? O sea, aquí tengo, fíjense, aquí tengo 30 grados, sería aquí también, fíjense. Este sería 30 grados también, alternos internos, ¿cierto? Así que tau de P, el esfuerzo de corte en este caso sería negativo, porque está en el sentido, en el lado negativo de los cortantes, ¿cierto? Sería el radio, sería menos el radio, ¿cierto? Menos el radio por el coseno de 30 grados. Bien. ¿Y quién sería el esfuerzo? El esfuerzo P, el esfuerzo normal. El esfuerzo normal sería esta distancia, aquí el corte sería este, y el esfuerzo normal sería este. Aquí sería sigma P. ¿Quién es sigma P? Sigma P sería el radio, que sería este menos R por el seno de 30. ¿Bien? Listo, ingenieros. El radio ya sabemos que vale, 10 megapascales. ¿Me pueden decir cuánto sería el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal tau P y sigma P? ¿Cuánto vale tau de P y cuánto vale sigma P en este caso? Lucía, ¿nos puedes ayudar? Matías. Sí, Lucía. entero, profe. ¿Listo? Bueno, el radio vale 10, ¿cierto? Y aquí tenemos el cortante sería menos el radio por el coseno de 30. Calculando, listo, Matías. ¿Cierto? El radio simplemente sería esta distancia vertical. Esta distancia vertical sería el radio. Perdón, el cortante, disculpen. Y sería negativo, está del lado negativo, ¿cierto? De los ejes. Y aquí, fíjense lo que dice aquí con el esfuerzo sigma P. Yo sé que aquí estoy en el centro, estoy en el radio, y me tengo que devolver esta cantidad que tengo aquí, que sería R seno 30, para obtener esta distancia, que sería el esfuerzo sigma P, sería esta distancia que tengo aquí. ¿Esto se entendió, ingenieros?
Estamos viéndolo de forma gráfica. Bruno, ¿entendiste? Bruno, no está Bruno. Se fue Bruno. Listo, Bruno, perfecto. Matías, ¿cuánto nos dio el esfuerzo tau P y sigma P? Lucía. Lucía, Matías. Profe, Estamos es que trabajando para eso. me perdí, me perdí un poco en... Ah, no, ya me encontré. Nada, al tiro de cálculo. Perfecto. Aquí está, mira, aquí está, lo tengo. R coseno y R menos R seno. Y ese serían los esfuerzos en un plano inclinado. En un planito inclinado a 60 grados con respecto a la horizontal. ¿Listo? Bueno, Lucía nos dice que, Lucía, ese es el cortante. Listo, Lucía nos dice que es menos 1.54, confirma Matías, 1.54 megapascales, ¿cierto? Y sigma P, Juan Carlos confirma entonces tau. ¿Y sigma P, ingenieros? ¿Cuánto sería este? Ingeniero, sigma P, ¿cuánto daría? Dice 19. Nos dice, Lucía nos dice 1988, más o menos 20, más o menos, ¿cierto? 1988 megapascales. Entonces, fíjense. Entonces, aquí tenemos el eje de las X. Tenemos un plano inclinado a 60 grados, cuya normal está a 60 grados con respecto a la horizontal. Este es mi planito. Entonces me dicen, mi cortante dio negativo. Entonces va para abajo, va para acá, con 1.54 megapascales. Y mi esfuerzo normal es positivo, está del lado de los, ¿cierto? Y me dio, y en ese planito tendría un esfuerzo normal de 19.88 megapascales, precisamente, ¿cierto? Y lo hallamos de forma gráfica, ¿cierto? Si quiere verifiquemos, ¿cierto? El ángulo teta es 60, vamos a verificar para ver qué pasa. Acuérdense que sigma de teta a 60 grados era igual a sigma de XX, ¿se acuerdan? Sigma de XX. Sigma de XX por el coseno de 60 al cuadrado. Y tau de teta a 60 grados sería sigma de XX por el coseno de 60 por el seno de 60. ¿Cierto? ¿Cuánto nos dio? Verifiquemos aquí a ver qué pasa. Verifiquemos las respuestas. Bianca, ¿me puedes ayudar? Bianca, ¿me puedes ayudar? Felipe Antonio, ¿cuánto darían los esfuerzos y los calculo directamente con las ecuaciones? Felipe, ¿cuánto darían los esfuerzos normales y los cortantes si los calculamos ahora sí? Directamente de las ecuaciones de transformación. ¿Cuánto nos daría? Listo, Felipe. Bueno, el que nos puede ayudar rápidamente a verificar con las ecuaciones. Acuérdense que sigma de XX, ¿cierto? Para nosotros eran 20 megapascales. Es lo que tenemos acá en el ejercicio. ¿Cierto? Listo, Bianca. Cuéntame, ¿cuánto te dio sigma de teta? ¿Ingenieros? Ingenieros, sigma de XX. Profe, Dime. la calculadora se ocupa en radianes, ¿verdad? No necesariamente, aquí están en grados, mira.
Ya. Mira, o sea, está en grados, no importa. O sea, no estás trabajando directamente con el ángulo, sino el ángulo evaluado. O sea, la evaluación de una función trigonométrica en un ángulo. O sea, si lo das en radianes o en grados, pues, o sea, tienes que tener cuidado, porque tener la calculadora, cierto, que te calcule en grados. Bianca, ¿te dio 5 megas? ¿Qué te dio 5 megas? Felipe le dio lo mismo. ¿Están seguros? Sí, pero en la diapositiva anterior habían dicho 19 puntos y Sí. algo, me acuerdo. Exactamente. Sigma de P, por eso les estaba preguntando qué significaba eso. Profe, que en el anterior, en esta diapositiva está en radianes, por eso. Sí, Ay, lo sí, mismo. No, ¿por qué en radianes? Mire, está en 30, son graditos. No, profe, es que lo calculé yo y tenía mi calculadora en radianes, recién me di cuenta, perdón. No, entonces cambiemos esto entonces. No, creo que ese estaba bien. El de arriba era 5. Listo, entonces serían 5 megas. Sí, será negativo, 5 megas. Según esto de acá. ¿Cierto? ¿Y este? ¿Estado de P? Estaba de P a 5 megas, profe. Listo. ¿Y sigma P? Este. Acuérdense, R, que es 10, menos R seno de teta. A mí el estado me Profe. da 8.66, profe. Sí, Sí, sigma era el sigma 5 P da megapascales. No, espere. Uno al tiempo. Estado de P. ¿Cuánto les da estado de P? 8.66. 8. 8.66. Negativo. Sí, Listo. esa. Bien. Entonces eso está bien. Listo. Megapascales. Bien. ¿Y aquí? Sigma P. Ese era 5 megapascales. ¿Cuánto? 5 5. megapascales. 5 megas. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Ahora verifiquemos acá. Aquí el cálculo sería 20 megapascales por el coseno de 60 al cuadrado. Aquí sería 20 megapascales por el coseno de 60 por el seno de 60. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Ahora sí te dan. ¿Dio lo mismo? Sí, profe, da lo mismo que en el ejercicio Perfecto. anterior. Listo. Si no, imagínense, ya preocupado. Sí, por eso me parecía raro porque yo lo calculé acá y dije, no Ya. son iguales los Pilas, del o sea, anterior. pilas porque aquí ustedes pueden colocar grados sin ningún problema, pero si la calculadora está en radianes, no tiene lío. Pero yo pienso que es mucho más fácil para uno pensar en grados, ¿cierto? O sea, solamente que tienes que tener la calculadora, ¿cierto? O sea, para que verifiquen, para que se acuerden, cuando lo tengan, para que prueben la calculadora, siempre piensen en un triángulo equilátero, ¿cierto? Si este sería 60 grados y este 30 grados. Y miren la calculadora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto es 1, cuando calculen el coseno de 60, pues les tiene que dar un medio. Verifiquen siempre así, ¿cierto? Y el seno les tiene que dar raíz de 3 sobre 2. Esa es la verificación que hay que hacer. O el ángulo, o al revés, ¿cierto? O al revés. El seno de 30, el seno sería un medio y el coseno sería raíz de 3 sobre 2. Entonces ¿cierto? Hagan la verificación con la calculadora para saber si está trabajando en radianes o si está trabajando en grados. Si está trabajando en grados, pues deberían tener raíz de 3 sobre 2 y un medio. ¿Listo, ingenieros? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Sí, profe. podemos hacerlo fíjense que el círculo es como bien intuitivo el asunto, ¿cierto? O tenemos las ecuaciones de transformación también, pues también lo podemos hacer así. ¿Listo? Igual, el estado general cuando estamos hablando entonces de esfuerzo plano, entonces estamos hablando de que estamos trabajando en el mundo de las plaquitas. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo que
el espesor del cuerpo es bien pequeñito, por eso estamos en un esfuerzo plano. Y aquí el planito o la plaquita está en el plano, este sería X, Y y Z. ¿Cierto? Un estado de esfuerzo plano, en un estado de esfuerzo plano decimos que si este es el espesor T de la plaquita, que el esfuerzo se distribuye de manera uniforme a lo largo de ese espesor. ¿Por qué esfuerzo plano? Porque en este caso, cuando uno dice esfuerzo plano, estamos diciendo que todas las componentes del esfuerzo perpendiculares al plano son iguales a cero. Eso quiere decir cortantes, ¿cierto? Quiere decir cortantes y esfuerzos normales. De tal manera que los únicos que no son iguales a cero serían los que están dentro del plano. Sigma de XX, sigma de YY y tau XY. ¿Bien? ¿Listo? Por eso se llama estado de esfuerzo plano. Entonces, cada vez que les mencionen estado de esfuerzo plano, imagínense una plaquita plana, ¿cierto? De espesor T, ¿cierto? Un espesor T pequeñito, ¿cierto? De tal manera que si uno separa un elementico aquí, pequeñito, ¿cierto? Uno va a encontrarse con un estado de esfuerzo, ¿cierto? Uno va a encontrarse con un estado de esfuerzo algo de este estilo. Con sus normales, en este caso sería sigma de Y sub Y, sigma de XX, y con sus cortes sobre estas caras, ¿cierto? Aquí iría un cortante, aquí iría otro cortante, aquí va otro cortante, aquí va otro cortante. Este sería tau perpendicular. Este sería tau perpendicular a Y en la dirección de X, tau perpendicular a X en la dirección de Y. Acuérdense que los cortantes son igualitos, en planos mutuamente perpendiculares. Son igualitos. Por eso se llama estado de esfuerzo plano, ¿cierto? Porque tiene tres componentes que son diferentes de cero, ¿cierto? Un estado de esfuerzo plano. Bien, entonces igual no voy a ir en los detalles cuando tengamos unas ecuaciones de transformación, ¿cierto? O sea, básicamente lo que estamos haciendo para hallar las ecuaciones de transformación en un caso general. Caso general, acuérdense que atacamos el caso uniaxial. Nada más teníamos sigma de XX. Pero en el caso general, pues podíamos tener sigma de Y sub Y y tener el cortante también. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿cierto? Básicamente utilizar una ecuación de ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Para hallar los esfuerzos en un planito que está a θ grados con respecto al eje de las X, y esta es la normal. Me interesan las ecuaciones de transformación que llegamos al final. Estas dos ecuaciones de transformación, las voy a colocar aquí ahora, ya convertidas a ángulos dobles. Lo que me interesa ver es el patrón que tenemos aquí. Fíjense que cuando tenemos un estado general, un estado plano, perdón, un estado de esfuerzo plano, tendría sigma de Y sub Y, sigma de XX y los cortantes. Sería tau de XY. ¿Qué me interesa de aquí? Estas son dos ecuaciones de transformación. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces, una para los cortantes y la otra para los esfuerzos normales. ¿Cierto? ¿Qué cantidades importantes tenemos acá para uno identificar? Ustedes ya, cuando ustedes les pidan transformar, ¿cierto? Esfuerzos o hallar esfuerzos en planos inclinados, ustedes ya deben saber los valores de los esfuerzos, ¿cierto? En un cierto sistema de coordenadas. Aquí, los esfuerzos, ¿cierto? Nos los dan en un sistema XY. En este caso, horizontal, vertical. Entonces, las ecuaciones de transformación, ¿cómo las identifican? Fíjense que este primer término es el promedio entre los esfuerzos normales. Este término que tengo aquí multiplicando el coseno de 2θ es la diferencia entre los dos. Y el esfuerzo de corte tau está multiplicando al seno de 2θ. Bien. Aquí nuevamente, fíjense, la ecuación de transformación es menos el esfuerzo diferencia por seno de 2θ. Y aquí sería, en vez de seno de 2θ, tengo coseno de 2θ. Esas son mis dos ecuaciones de transformación. Son las mismas, exactamente las mismas. Coloquen, ¿por qué son las mismas? Pues coloquen, por ejemplo, sigma y igual a 0 y tau xy igual a 0 y nos da la que tenemos
la que teníamos anteriormente aquí, en el caso uniaxial. Fíjense, sigma de x sobre 2 por el coseno de 2 teta, de ángulos dobles. Y tendrían, para el cortante también tendrían exactamente lo mismo, sigma de x sobre 2 por el seno de 2 teta. Esta sería como la generalización para el estado de esfuerzo plano, estas dos ecuaciones. El círculo de Moore, exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el círculo? Primero el radio, ¿cierto? En este caso el radio. Permítanme identificarlo aquí. Primero el radio, ¿bien? Aquí tenemos el círculo de Moore, la ecuación del círculo. Fíjense, el círculo tiene centro ¿en dónde? El círculo tiene centro en el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio es el esfuerzo promedio entre las normales. Y en 0, está igual a 0. Y el radio, fíjense, el radio al cuadrado sería igual al esfuerzo diferencia al cuadrado. O sea, la diferencia de los dos normales. Sobre 2. Más el esfuerzo de corte al cuadrado. Básicamente es eso. Entonces, para hallar para tener las ecuaciones del círculo o para dibujar el círculo, bastaría ubicar el centro y calcular el radio. ¿Cierto? Y con el centro aquí y el radio en una abertura, un compás, por ejemplo, pueden trazar el círculo. Allá en el centro, ¿cierto? Toman la abertura del compás igual al radio y trazan la circunferencia. Interesante aquí son estos dos punticos que tenemos acá, fíjense. Son los esfuerzos, primero, que voy a marcar sigma 1, ¿cierto? Aquí voy a marcar sigma, voy a colocarle sigma 2, ¿cierto? Aquí tengo el máximo y aquí tengo el más pequeñito dentro del plano. Fíjense quién es el esfuerzo más alto dentro del plano. Sería el centro, el valor del centro, más el radio. O sea, todo este que está aquí, el centro va de aquí hasta aquí. Y a eso le sumo el radio. Y eso me da sigma 1, fíjense. Todo esto, el más grande. O sea, sigma 1 es todo esto. Y el más pequeño en este caso, pues sería el centro, pero me devuelve un radio para ubicarme aquí. Y este sería el valor de sigma 2. Y estos son los esfuerzos principales dentro del plano. ¿Qué quiere decir los principales? El más alto en tensión, ¿cierto? Y el más bajito. En valor absoluto, por supuesto, el uno es el más alto y el valor absoluto, pues el otro es el más bajo. A eso me refiero. ¿Listo, ingenieros? Bueno, ingenieros, hasta aquí nuestra clase del día de hoy, ¿cierto? Acuérdense, tenemos para cuando volvamos entonces, ¿cierto?